Bueno, la escasez siempre es una limitación, No, la escasez siempre es un impedimento. pero si tienes opciones, no es una limitación. Pero también es mucha motivación. Es que toda mi vida ha habido escasez. No conozco, no sé, un pintor aquí que no haya tenido escasez. Escasez de recursos. Es buscar donde no hay y ahí a veces aparecen las cosas más interesantes. Bueno, hace muchos años que en el arte cubano se puede un poco intentar o buscar, observar esa relación entre el arte de lo cotidiano o lo cotidiano en el arte. Y además eso no es una temática de pronto nueva a descubrir, es una temática que ha sido tratada en la historia del arte desde el siglo XX, desde el inicio del siglo, cuando los objetos comunes pasaron a formar parte del mundo del arte en las galerías. Y un poco yo quiero también mostrar, intentaba unir a dos artistas que trataran o vincularan su día a día, su cotidianidad en su obra, y que su obra a su vez fuera reflejo de esto. Mira, yo empecé de una manera poco estándar en este mundo de la pintura porque yo vengo de otra formación técnica, 180 grados opuestos a esto. Comencé primero probándome como artista. Después que comencé a pintar, empecé haciendo abstracciones y me di cuenta que dentro de mis abstracciones siempre reincidía en iba a hacer rostros que iban a estar siempre dentro de mis abstracciones. Los podía ver dentro de ellas. Y esa composición, ¿qué pasó? Con el tiempo se fue depurando y fueron saliendo más las figuras. Y al final soy un pintor figurativo porque me llama mucho la atención la figura humana. O sea, es algo que siempre va a aparecer en todo lo mío. Bueno, de un principio yo era un artista que, bueno, salí de la escuela, siempre pinté, me gradué de pintura y siempre pintaba con óleo al principio y después con acrílico, pero siempre me gustó ir más allá del lienzo. Siempre era de estos niños que guardaban los objetos, a lo mejor viene de ahí entonces este fanatismo por usar piezas y objetos. Lo que empezó entonces poniendo simples papeles, ya los papeles entonces no eran papeles planos, eran papeles ya con colores o etiquetas o calcomanía. Después ya empezó entonces a hacer objetos, ya los objetos empezaron a crecer, ya no eran pequeños, eran más objetos y fue convirtiéndose en algo cada vez más grande o más escultórico, por así decirlo, porque ya se fue convirtiendo en una obra escultórica. A mí me interesaba también, mostrar la obra de dos artistas de dos generaciones diferentes. Un artista que comienza su obra a finales de los 90 y otro artista que en esa época que es cuando él comienza a estudiar. Pero son artistas deudores de una dinámica de vida de Cuba desde el periodo especial en los años 90, donde la escasez marcó la vida del cubano, porque no había suministros de ningún tipo, y más los artistas cubanos se sienten un poco en crisis en cuanto a los materiales de uso tradicionales en el arte. Siempre sí, tiene algo que ver conmigo. Hay muchos que, ya te digo, son juguetes míos personales. Otros son cosas que a mí cosas que tienen que ver con mi forma de vivir, mi edad o mi etapa que viví en la vida, o que estoy viviendo. Y entonces los uso como parte de una representación de lo que yo estoy viviendo.
yo en mi obra trato de usar objetos que dentro de una generación siempre fueron como un ícono y siempre como que perduran en el tiempo. Hay muchos que son como lo que llamamos ahora cosas de objetos retro, que son objetos ya viejos, pero que que se están retomando de nuevo y forman parte de una estética, de una visualidad que siempre está como presente. Cuando yo hablo de las maderas, en el caso de las maderas, mi primer temor es que se puedan descomponer por la acción de insectos o otro tipo de cosas. Y entonces empecé por tratar de buscar materiales que fueran duraderos. O sea, que tuvieran la propiedad de pasar el tiempo y que ellos estuvieran siempre en las mejores condiciones. Como soporte para una obra de arte que me interesa mucho que trascienda. O sea, que vaya más allá de muchas vidas. Entonces, sin contar que tenía la posibilidad también de obtener maderas o obtener diferentes materiales de construcciones viejas, muy viejas, de unos de 200 años o quizás hasta más, muebles muy viejos también, que ya tienen una historia, ya han convivido, ya han estado en la vida de muchas personas, ya le han aportado diferentes utilidades a diferentes gente y tienen ese uso, ese paso del tiempo por ellos que les aporta esa belleza que tienen también profunda. Hay una historia dentro de ellos también, ¿no? Si yo la puedo poner, o sea, puedo incorporar mi trabajo encima de ellos, estoy ya como complementando todo, ¿no? Bueno, en mis piezas también uso muchas etiquetas que tienen que ver con un momento en que yo era más niño, bueno, era niño, ahora no soy niño, y que se usaba en Cuba, se usaba coleccionar etiquetas, papeles de chocolate. Entonces los niños los metían en un simple libro, coleccionaban ese tipo de etiquetas y se lo intercambiaban. El que tenía la etiqueta más bonita era como la más, pues, valía más, la podías cambiar por más cantidad de papeles, de otras etiquetas. Entonces un poco yo uso esas cosas en mis piezas y la trato de llevar a mis piezas y ponerlo así. A lo mejor eso lo tengo adentro y simplemente sale en mi trabajo. Lo tengo intrínseco, ¿no? Usar ese tipo de papeles. Y los botones también. Y botones también. Cuba es un país que se le colecciona muchas cosas. La gente guarda muchos objetos. En las casas normales se guardan muchos objetos. Y yo creo que eso ya lo lleva uno por dentro y yo lo he sacado en mi trabajo. Justamente un arte que privilegia el signo, la interrogante y que un poco también hace como que los cubanos o los receptores de esa obra se sientan identificados en la obra de Héctor Frank y de Abel López, los dos artistas reunidos en esta exposición. Cada uno de los artistas con su dinámica, con su forma de hacer, con el lenguaje que los identifica, tienen esa mirada sensible ante el objeto cotidiano, viciado, ese objeto que tal vez está en las calles y que no somos capaces de encontrarle el sentido artístico, pero ellos lo eligen, como sucedió desde principios del siglo XX, lo eligen, lo redimensionan, lo refuncionalizan o lo dotan de categorías estéticas superiores y pasan a ser obras de arte. Jirones de sacos de yute, antiguos discos de vinilo, pequeñas etiquetas de las ropas que nos ponemos normalmente los cubanos. Esta es una serie que se llama Layers, capas en español, y es una serie donde yo represento un poco, son fotos tiradas, muchas tiradas por mí, en lugares en fiestas donde los jóvenes se unen. Y entonces me interesaba mucho representar esta generación que hasta cierto punto tiene que ver conmigo, donde mucho yo estaba presente y hay unas imágenes que son de
de DJ cubano, donde yo he participado como yo he hecho audiovisuales, y entonces he usado esas imágenes en los videoclips para esta serie. Y es eso, es representar mi generación, es un poco representar esa juventud en la que a la que yo pertenezco. Creo que he encontrado una visualidad que me pertenece. O sea, se ha hecho muchos retratos en la historia del arte, muchos pintores, muchos grandes maestros de nosotros, inclusive han hecho retratos, pero yo creo que en mi manera de ver, mis retratos tienen una manera personal y he tratado de ir modificando estos retratos hasta ver qué pasa. Y hace poco, cuando estábamos trabajando con los diseñadores de esta exposición, uno de los diseñadores decía, es que el cubano no tiene incorporado en su vida la palabra o el verbo botar, desechar. Y justamente de eso va esta exposición. Esos desechos, ese objeto viciado en desuso, pues va a la categoría artística, pasa por esa interpretación del artista ya redimensionado desde un sentido más estético, y es lo que conforman este universo cotidiano de los artistas y de los cubanos.